Capítulo 1. Un humilde comienzo. En el pintoresco pueblo de Montreuil-sur-Mer, donde las calles empedradas serpentean entre antiguas casas de piedra y el aire está impregnado del aroma de la panadería local, nació la historia de Claude Geaux. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde la vida transcurría con la calma de un río tranquilo, y donde los lazos de comunidad y amistad se tejían con la fuerza de siglos de tradición. Claude Geaux nació en una modesta cabaña al borde del pueblo, hijo de padres humildes que trabajaban la tierra con sus propias manos. Desde su más tierna infancia, Claude aprendió el valor del trabajo duro y la importancia de la familia, valores que lo acompañarían a lo largo de toda su vida. A medida que crecía, Claude se convirtió en un joven trabajador y diligente, dedicado a ayudar a sus padres en las labores del campo y en el cuidado de sus hermanos menores. A pesar de las dificultades que enfrentaban, la familia Geaux encontraba consuelo y alegría en su amor mutuo y en la sencilla belleza de la vida en el campo. Para Claude, cada día era una nueva aventura. Una oportunidad para explorar el mundo que lo rodeaba y descubrir los tesoros ocultos que esperaban ser encontrados. Ya fuera explorando los bosques que rodeaban el pueblo o ayudando a su padre en la herrería local, Claude encontraba felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos con su familia y en la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Pero a pesar de su vida humilde, Claude nunca careció de sueños y aspiraciones. Soñaba con un futuro en el que pudiera brindar a su familia una vida mejor, con más oportunidades y menos dificultades. Soñaba con encontrar el amor verdadero, con compartir su vida con alguien que lo amara y lo aceptara tal como era. Y así, en el humilde comienzo de su vida en Montreuil-sur-Mer, Claude Geaux se aferraba a la esperanza de un futuro mejor, sin saber que el destino lo llevaría por caminos inesperados y lo llevaría a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su coraje y su determinación como nunca antes. Capítulo 2. El encuentro del amor. En el tranquilo y pintoresco pueblo de Montreuil-sur-Mer, el destino tejía sus hilos invisibles, guiando los pasos de Claude Geaux hacia un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Fue en una cálida tarde de verano, cuando el sol dorado se filtraba entre las hojas de los árboles y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores en flor, que Claude se encontró con Marie, el amor de su vida. Marie era una joven de belleza radiante y espíritu libre, cuyo corazón bondadoso y sonrisa cálida capturaron el corazón de Claude desde el primer momento en que la vio. Era como si el universo hubiera conspirado para unirlos, como si estuvieran destinados a encontrarse en ese preciso momento y lugar. El encuentro entre Claude y Marie fue mágico, como sacado de un cuento de hadas. Se conocieron en el mercado del pueblo, donde Marie vendía las hermosas flores que cultivaba en su jardín. Sus ojos se encontraron desde el otro lado del puesto, y en ese instante, supieron que estaban destinados a estar juntos. A medida que pasaban tiempo juntos, Claude y Marie descubrieron que compartían muchas cosas en común. Ambos amaban la naturaleza y disfrutaban de largos paseos por el campo, explorando los rincones más remotos del bosque y perdiéndose en la belleza de su entorno. También compartían una profunda conexión emocional, basada en el respeto mutuo y la admiración por el otro. Pero lo que más unía a Claude y Marie era su amor compartido por la vida y su deseo de construir un futuro juntos. Soñaban con tener una familia propia, con criar a sus hijos en un ambiente de amor y felicidad, y con compartir cada momento juntos, ya sean buenos o malos. Para Claude, Marie era mucho más que su pareja, era su compañera de vida, su confidente, su mejor amiga. En ella encontró el amor y el apoyo que había anhelado durante tanto tiempo, y juntos, enfrentaron los desafíos que la vida les presentaba con valentía y determinación.
El amor entre Claude y Marie era como una llama ardiente que nunca se apagaba, una fuerza poderosa que los unía en cuerpo y alma. En su presencia, Claude encontraba consuelo y alegría, y en sus brazos, encontraba el hogar que siempre había buscado. Y así, en el tranquilo pueblo de Montreuil-sur-Mer, el amor entre Claude y Marie floreció como una hermosa flor en primavera, llenando sus vidas de luz y felicidad. Pero lo que no sabían era que su amor sería puesto a prueba en los próximos días, cuando se enfrentaran a desafíos que pondrían a prueba su amor y su determinación como nunca antes. Capítulo 3. Un giro del destino. En el idílico pueblo de Montreuil-sur-Mer, donde la vida transcurría con la calma de un río tranquilo, Claude Gueux y Marie se encontraban en la cúspide de la felicidad. Su amor florecía como una flor en primavera, llenando sus vidas de luz y alegría. Pero como suele suceder en la vida, el destino tenía otros planes reservados para ellos, planes que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Fue en una tarde de otoño, cuando el aire estaba fresco y las hojas de los árboles se volvían doradas, que un giro inesperado del destino arrojó a Claude y Marie a un abismo de desesperación y angustia. Marie cayó gravemente enferma, su rostro pálido y sus ojos llenos de dolor, mientras Claude observaba impotente, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La enfermedad de Marie llevó a la familia Gueux al borde de la ruina, ya que los costosos tratamientos médicos agotaron rápidamente sus escasos ahorros. Claude se encontró enfrentando una elección imposible: dejar que Marie sufriera y languideciera en silencio, o buscar una solución desesperada para salvarla, aunque eso significara arriesgarlo todo. Impulsado por el amor y la desesperación, Claude tomó la decisión de cometer un acto desesperado en un intento desesperado por salvar a Marie. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso y arriesgado, pero no podía soportar la idea de perder a la mujer que amaba con todo su corazón. Y así, en una fría noche de otoño, Claude se aventuró en las sombras del pueblo, su corazón latiendo con miedo y anticipación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de salvar a Marie. Lo que sucedió a continuación fue un giro del destino que nadie podría haber previsto. Claude se encontró atrapado en una espiral de eventos que lo llevarían por un camino oscuro y peligroso, enfrentándose a desafíos que pondrían a prueba su coraje y su determinación como nunca antes. En el próximo capítulo de su vida, Claude Gueux se enfrentará a las consecuencias de sus acciones, mientras lucha por encontrar redención en un mundo que parece determinado a verlo caer. Su amor por Marie lo guiará a través de las sombras, pero ¿será suficiente para salvarlo del abismo que lo acecha? Solo el tiempo lo dirá. Capítulo 4. Una decisión fatal. Después de tomar la decisión desesperada de cometer un acto arriesgado para salvar a Marie, Claude Gueux se vio atrapado en una espiral de eventos que cambiarían su vida para siempre. Con el corazón lleno de miedo y determinación, se aventuró en las sombras del pueblo, dispuesto a arriesgarlo todo por el bien de la mujer que amaba. La noche era oscura y silenciosa, sus pasos resonaban en las calles vacías mientras se dirigía hacia su destino. El peso de su decisión pesaba sobre sus hombros, pero Claude no vaciló. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, pero estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias con tal de salvar a Marie. Finalmente, llegó al lugar designado, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Con manos temblorosas, realizó el acto que creía que salvaría a su amada, sin saber que estaba sellando su destino en el proceso. Pero el destino es caprichoso, y a veces las acciones tienen consecuencias inesperadas. A medida que la noche avanzaba, Claude se dio cuenta de que había cometido un error fatal,
Uno que lo llevaría por un camino oscuro y peligroso del cual no habría retorno. Las autoridades pronto descubrieron el acto de Claude y lo arrestaron, acusándolo de un crimen que había cometido en un momento de desesperación. Para Claude, el golpe fue devastador. Se encontró atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar, enfrentando la realidad de que había sacrificado todo por nada. La prisión se convirtió en su nuevo hogar, sus días llenos de oscuridad y desesperación. El peso de su culpa lo consumía, pero también lo impulsaba a buscar redención por sus acciones. Aunque sabía que nunca podría deshacer el pasado, estaba decidido a hacer todo lo posible para enmendar sus errores y encontrar una forma de salir adelante. Pero mientras Claude luchaba por encontrar su lugar en el mundo, el amor por Marie seguía ardiendo en su corazón. A pesar de las circunstancias adversas, su amor por ella nunca flaqueó, y estaba decidido a hacer todo lo posible para reunirse con ella una vez más, sin importar el costo. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geux enfrentará los desafíos que lo aguardan en la prisión, mientras lucha por encontrar redención por sus acciones y recuperar el amor que lo mantiene vivo. Su camino estará lleno de obstáculos y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que el amor verdadero lo llevará a través de las sombras hacia la luz. Capítulo 5. El peso de la culpa. Dentro de las frías y opresivas paredes de la prisión, Claude Geux se encontraba atrapado en un torbellino de emociones, mientras el peso abrumador de la culpa lo consumía día tras día. Se culpaba a sí mismo por las decisiones que lo habían llevado a su actual situación, lamentando cada momento de debilidad y desesperación que lo había llevado por el camino del error. La culpa pesaba sobre sus hombros como una losa, haciéndolo sentir como si estuviera ahogándose en un mar de arrepentimiento y remordimiento. Cada noche, se revolvía en su celda, atormentado por los recuerdos de sus acciones y las consecuencias devastadoras que habían seguido. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Claude luchaba por encontrar una forma de lidiar con el peso abrumador de su culpa. Buscaba consuelo en las palabras de los libros que leía, en la compañía de sus compañeros de prisión y en las pequeñas cosas que le recordaban los momentos felices que una vez había conocido. Pero por más que lo intentara, la culpa seguía acechándolo en cada esquina, recordándole constantemente sus errores y sus fracasos. Se preguntaba una y otra vez qué podría haber hecho de manera diferente, cómo podría haber evitado el camino que lo había llevado a la desgracia. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, Claude comenzó a darse cuenta de que la culpa no era solo un lastre que lo arrastraba hacia abajo, sino también una fuerza motriz que lo impulsaba hacia adelante. Se dio cuenta de que no podía deshacer el pasado, pero podía aprender de él y usarlo como motivación para cambiar su vida para mejor. Decidió que, en lugar de dejarse consumir por la culpa, la usaría como un recordatorio constante de la persona que quería ser. Se comprometió a hacer todo lo posible para enmendar sus errores y encontrar una forma de redimirse por sus acciones. Y así, en medio de las sombras de la prisión, Claude comenzó a encontrar un rayo de esperanza. Se aferró a la idea de que, aunque había cometido errores en el pasado, aún tenía la capacidad de cambiar su futuro. Con cada día que pasaba, se comprometía más y más a hacer las paces consigo mismo y a encontrar una forma de seguir adelante. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geux continuará enfrentando los desafíos que lo aguardan en la prisión, mientras lucha por liberarse del peso abrumador de la culpa y encontrar una forma de recuperar su vida. Su camino estará lleno de dificultades y obstáculos, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Capítulo 6. Tras las rejas.
Entre los muros de piedra y las barras de hierro de la prisión, Claude Geaux se encontraba sumido en un mundo de sombras y desesperación. Cada día se convertía en una batalla por la supervivencia, mientras luchaba por encontrar su lugar en un entorno hostil y despiadado. Tras las rejas, Claude se enfrentaba a un nuevo conjunto de desafíos y dificultades. La vida en la cárcel estaba llena de peligros y amenazas, con el constante temor de la violencia y el abuso que acechaba en cada esquina. Pero Claude se negaba a dejarse vencer por las circunstancias, decidido a encontrar una forma de sobrevivir y mantener su humanidad intacta. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Claude comenzó a encontrar una especie de rutina en su vida tras las rejas. Se levantaba temprano cada mañana para el llamado de los guardias, enfrentando el día con determinación y valentía a pesar de las dificultades que se le presentaban. Pero incluso en medio de la oscuridad de la prisión, Claude encontró rayos de luz que iluminaban su camino. Se aferraba a la amistad y camaradería de sus compañeros de prisión, encontrando consuelo y apoyo en su compañía. Juntos, enfrentaban los desafíos que la vida les presentaba, encontrando fuerza en su unión y solidaridad. A medida que el tiempo pasaba, Claude también se dio cuenta de que la prisión era un lugar de oportunidades perdidas y sueños rotos. Muchos de sus compañeros de prisión habían llegado allí debido a circunstancias fuera de su control, atrapados en un ciclo interminable de pobreza y desesperación que los había llevado por el camino del crimen. Pero Claude se negaba a resignarse a su destino. A pesar de las dificultades que enfrentaba, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor, decidido a encontrar una forma de redimirse por sus acciones y recuperar su libertad. Y así, en medio de las sombras de la prisión, Claude continuó luchando por su vida y su libertad, enfrentando cada día con coraje y determinación. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba decidido a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geaux continuará enfrentando los desafíos que lo aguardan en la prisión, mientras lucha por encontrar una forma de mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad que lo rodea. Su camino estará lleno de dificultades y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Capítulo 7. Lazos de hermandad. Dentro de los confines de la prisión, donde las sombras se alargaban y los días se convertían en semanas, Claude Geaux encontró un refugio inesperado en los lazos de hermandad que formó con sus compañeros de prisión. A medida que el tiempo pasaba, descubrió que la camaradería y el apoyo mutuo eran las fuerzas que lo sostenían en medio de la oscuridad. En el claustro de la prisión, donde la soledad y el aislamiento eran las normas, Claude encontró consuelo en la compañía de sus compañeros de prisión. Juntos, compartían sus penas y alegrías, encontrando fuerza en su unión y solidaridad. Eran como una familia, unidos por las circunstancias que los habían llevado allí y por la esperanza de un futuro mejor. A medida que Claude se sumergía en la vida de la prisión, descubrió que sus compañeros de prisión provenían de todos los ámbitos de la vida. Había hombres jóvenes y ancianos, ricos y pobres, todos unidos por el destino común que los había llevado a ese lugar. Pero a pesar de sus diferencias, Claude encontró que todos compartían una cosa en común: el deseo de encontrar redención por sus acciones y recuperar su libertad. Juntos, se apoyaban mutuamente en sus momentos de debilidad y celebraban en sus momentos de triunfo, encontrando consuelo en la compañía del otro. A medida que la amistad entre Claude y sus compañeros de prisión crecía, también lo hacía su determinación de luchar por un futuro mejor. Juntos, soñaban con un mundo donde la justicia y la igualdad reinasen,
donde los débiles fueran protegidos y los oprimidos liberados. Aunque sabían que el camino hacia la libertad sería largo y difícil, estaban decididos a seguir adelante juntos, encontrando fuerza en su unión y solidaridad. Pero incluso en medio de la camaradería y el apoyo mutuo, Claude nunca olvidó su verdadero propósito. A pesar de las distracciones y los obstáculos que enfrentaba en la prisión, nunca perdió de vista su objetivo final: encontrar una forma de redimirse por sus acciones y recuperar su libertad. Y así, en medio de las sombras de la prisión, Claude y sus compañeros de prisión continuaron luchando por un futuro mejor, encontrando consuelo y fuerza en la compañía del otro. Sabían que el camino hacia la libertad sería largo y difícil, pero estaban decididos a seguir adelante juntos, enfrentando cada desafío con coraje y determinación. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geux y sus compañeros de prisión continuarán enfrentando los desafíos que los aguardan en la prisión, mientras luchan por mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad que los rodea. Su camino estará lleno de dificultades y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que saben que juntos son más fuertes y que siempre habrá un rayo de esperanza en el horizonte. Capítulo 8. Un destello de esperanza. En medio de las sombras de la prisión, donde la desesperación y la desolación reinaban, Claude Geux encontró un destello de esperanza que iluminó su camino y renovó su determinación de luchar por un futuro mejor. Aunque rodeado de oscuridad, Claude descubrió que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay un rayo de luz que brilla en la distancia. Ese destello de esperanza llegó en forma de una oportunidad inesperada. Un pequeño rayo de luz que iluminó su camino y le recordó que no estaba solo en su lucha por la redención y la libertad. A través de un encuentro fortuito con un visitante de la prisión, Claude recibió la promesa de una segunda oportunidad. Una oportunidad para enmendar sus errores y encontrar una forma de recuperar su libertad. Aunque inicialmente escéptico, Claude no pudo evitar sentir una chispa de esperanza ardiendo en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de redención para él, una posibilidad de construir un nuevo futuro más allá de las sombras de la prisión. Con renovada determinación, Claude se aferró a esa chispa de esperanza y se comprometió a hacer todo lo posible para demostrar que era digno de una segunda oportunidad. Se sumergió en su trabajo en la prisión, buscando redimirse por sus acciones y demostrar que era capaz de cambiar su vida para mejor. Pero aunque el camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos y desafíos, Claude nunca perdió de vista su objetivo final. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la verdadera redención no venía de las palabras vacías o los gestos vacíos, sino de los actos de bondad y compasión que uno realiza en el mundo. Y así, en medio de la oscuridad de la prisión, Claude comenzó a encontrar una forma de redimirse por sus acciones y recuperar su libertad. Se comprometió a hacer todo lo posible para enmendar sus errores y demostrar que era digno de una segunda oportunidad, sabiendo que sólo así podría construir un futuro mejor para sí mismo y para aquellos que lo rodeaban. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geux continuará enfrentando los desafíos que lo aguardan en la prisión, mientras lucha por mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad que lo rodea. Su camino estará lleno de dificultades y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un rayo de esperanza en el horizonte. Capítulo 9. La injusticia de la sociedad. En el oscuro y opresivo mundo de la prisión, Claude Geux se enfrentaba no solo a los desafíos personales de su propia redención, sino también a las profundas injusticias que plagaban la sociedad que lo rodeaba. A medida que sus días se convertían en semanas y sus semanas en meses,
Claude se vio obligado a enfrentar la dura realidad de un sistema que estaba marcado por la desigualdad, la opresión y la injusticia. Desde su celda, Claude observaba impotente cómo las personas más vulnerables de la sociedad caían en las garras del sistema judicial, atrapadas en un ciclo interminable de pobreza y desesperación que las llevaba a la cárcel una y otra vez. Veía cómo los ricos y poderosos escapaban impunes de sus crímenes, mientras que los pobres y desfavorecidos eran castigados con dureza y crueldad. La injusticia se manifestaba de muchas formas en la sociedad que Claude conocía. Veía cómo las leyes eran aplicadas de manera desigual, favoreciendo a aquellos con dinero y poder mientras castigaban a los más débiles y desfavorecidos. Veía cómo la corrupción y el favoritismo permeaban cada nivel del sistema judicial, socavando la confianza del público en la justicia y la equidad. Pero lo que más atormentaba a Claude era la injusticia inherente del sistema mismo. Un sistema que castigaba a aquellos que estaban atrapados en la espiral de la pobreza y la desesperación, mientras recompensaba a aquellos que se aprovechaban de los menos afortunados. Veía cómo los más vulnerables de la sociedad eran marginados y excluidos, atrapados en un ciclo de desesperación del cual parecía no haber escape. Para Claude, la injusticia de la sociedad era un recordatorio constante de la urgencia de su lucha por la redención y la libertad. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la injusticia reinaba en el mundo que lo rodeaba. Se comprometió a usar su voz y su influencia para luchar contra la opresión y la desigualdad, sabiendo que su lucha no solo era por su propia libertad, sino por la libertad de todos aquellos que estaban atrapados en las garras del sistema. Y así, en medio de la oscuridad de la prisión, Claude se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que se encontraban en las sombras. Se negó a rendirse ante la injusticia que veía a su alrededor, comprometiéndose a luchar por un mundo donde la justicia y la equidad reinasen para todos, independientemente de su posición social o económica. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geaux continuará enfrentando los desafíos que lo aguardan en la prisión, mientras lucha por hacer frente a la injusticia de la sociedad que lo rodea. Su camino estará lleno de dificultades y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que la lucha por la justicia es una lucha que vale la pena librar. Capítulo 10. Se enciende una rebelión. En la prisión, donde la injusticia y la opresión reinaban, el aire estaba cargado de tensión y descontento. Las injusticias que plagaban el sistema carcelario habían llegado a un punto de ebullición, y los prisioneros estaban hartos de soportar la crueldad y la indiferencia de quienes los mantenían encerrados. Fue en ese ambiente de descontento y frustración que una chispa de rebelión prendió fuego entre los prisioneros. Cansados de ser tratados como animales, decidieron levantarse y luchar por sus derechos, desafiando al sistema que los mantenía oprimidos y reclamando su humanidad y dignidad perdidas. La rebelión comenzó como un murmullo entre los prisioneros, una voz de protesta que crecía en fuerza y determinación con cada día que pasaba. Se organizaron reuniones clandestinas, planeando cuidadosamente cada paso de su levantamiento y preparándose para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para Claude Geaux, la rebelión fue una llamada a la acción, una oportunidad para luchar por la justicia y la libertad que tanto ansiaba. Se unió a sus compañeros de prisión en su lucha, compartiendo su determinación y su coraje mientras se preparaban para desafiar al sistema que los había mantenido encadenados durante tanto tiempo. El día de la rebelión llegó como un torbellino de caos y confusión. Los prisioneros se levantaron en masa, enfrentando a sus captores con valentía y determinación mientras luchaban por reclamar su libertad y su dignidad. Las barricadas fueron levantadas. Los gritos de protesta llenaron el aire y el sonido de los enfrentamientos resonó en los pasillos de la prisión.
Para Claude y sus compañeros de prisión, la rebelión fue una prueba de su determinación y coraje. A pesar de los peligros y las dificultades que enfrentaban, se mantuvieron firmes en su lucha, negándose a retroceder ante la adversidad y luchando por un futuro mejor para sí mismos y para aquellos que estaban atrapados en las garras del sistema. Pero la rebelión también trajo consigo un alto precio. Muchos prisioneros resultaron heridos o perdieron la vida en el enfrentamiento, y aquellos que sobrevivieron enfrentaron represalias severas por parte de las autoridades. Sin embargo, a pesar de los sacrificios que hicieron, Claude y sus compañeros de prisión nunca lamentaron su decisión de levantarse y luchar por lo que creían. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geux continuará enfrentando las consecuencias de su participación en la rebelión, mientras lucha por mantener viva la esperanza en medio de la oscuridad que lo rodea. Su camino estará lleno de dificultades y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que la lucha por la libertad y la justicia es una causa que vale la pena librar. Capítulo 11. El precio de la libertad. Después de la rebelión en la prisión, Claude Geux y sus compañeros de prisión se encontraron enfrentando las duras consecuencias de sus acciones. A pesar de su valentía y determinación, la victoria que habían esperado alcanzar había sido reemplazada por la realidad implacable de la represión y el castigo. El precio de la libertad resultó ser más alto de lo que habían anticipado. Las autoridades penitenciarias respondieron con fuerza a la rebelión, imponiendo represalias severas contra los prisioneros que se habían levantado en protesta. Claude y sus compañeros de prisión fueron sometidos a un régimen de castigo y represión, enfrentando condiciones aún más difíciles que antes de la rebelión. Pero a pesar de las dificultades que enfrentaban, Claude y sus compañeros de prisión se negaron a renunciar a su lucha por la libertad. Sabían que el precio de la libertad era alto, pero estaban dispuestos a pagar cualquier precio con tal de reclamar sus derechos y su dignidad perdida. Para Claude, el precio de la libertad también significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. A medida que la realidad de lo que había hecho se asentaba en su mente, se enfrentaba a la realidad de que sus acciones habían tenido un costo muy alto, no solo para él, sino también para aquellos que lo rodeaban. Pero a pesar de todo, Claude se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Sabía que la lucha por la libertad era una causa que valía la pena, y estaba decidido a seguir adelante, enfrentando cada obstáculo con coraje y determinación. La lucha por la libertad también trajo consigo momentos de solidaridad y camaradería entre los prisioneros. A pesar de las dificultades que enfrentaban, se unieron en su determinación de resistir la opresión y luchar por un futuro mejor. Juntos, encontraron fuerza en su unión y solidaridad, negándose a rendirse ante la adversidad. A medida que el tiempo pasaba, Claude y sus compañeros de prisión continuaron luchando por su libertad, enfrentando cada desafío con coraje y determinación. Sabían que el camino hacia la libertad sería largo y difícil, pero estaban decididos a seguir adelante, sin importar el costo. En el próximo capítulo de su vida, Claude Geux continuará enfrentando los desafíos que lo aguardan en su lucha por la libertad. Su camino estará lleno de dificultades y peligros, pero su determinación nunca vacilará, ya que sabe que la lucha por la libertad es una causa que vale la pena librar, sin importar el precio que deba pagar. Capítulo 12. Legado de coraje. Después de todo lo vivido, después de los desafíos enfrentados y los sacrificios realizados, Claude Geux se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en su vida. A medida que reflexionaba sobre su viaje, se dio cuenta de que su legado no sería definido por las injusticias que había enfrentado ni por los obstáculos que había superado, sino por el coraje y la determinación que había demostrado en su lucha por la libertad y la justicia.
El legado de coraje de Claude resonaría a lo largo de los años, inspirando a otros a levantarse y luchar por lo que creían. Su valentía en la prisión se convertiría en un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que se encontraban atrapados en las garras de la injusticia y la opresión. A medida que Claude continuaba su lucha por la libertad, su legado se extendía más allá de los muros de la prisión, inspirando a otros a unirse a su causa y a levantarse contra la tiranía y la opresión. Su nombre se convertiría en sinónimo de coraje y valentía, recordando a todos aquellos que la lucha por la libertad vale la pena, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Pero el legado de Claude no se limitaría solo a su lucha por la libertad. También sería recordado por su compasión y humanidad, por su capacidad de ver la bondad en los demás incluso en medio de la oscuridad y la desesperación. Su ejemplo inspiraría a otros a buscar la redención y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. A medida que Claude avanzaba en su camino hacia la libertad, su legado se convertía en una luz que iluminaba el camino para otros, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Su coraje y determinación serían recordados por generaciones venideras, sirviendo como un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia nunca debe ser abandonada. Y así, mientras Claude se preparaba para enfrentar los desafíos que lo aguardaban en el futuro, lo hizo con la certeza de que su legado viviría en los corazones y las mentes de aquellos que habían sido inspirados por su ejemplo. Sabía que la lucha por la libertad y la justicia era una causa que trascendía su propia vida, y estaba decidido a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran en su camino. En el último capítulo de su vida, Claude Geux continuaría enfrentando los desafíos que lo aguardaban, sabiendo que su legado de coraje y determinación viviría mucho tiempo después de que él hubiera partido. Su nombre se convertiría en un símbolo de esperanza y libertad, recordando a todos aquellos que la lucha por un mundo mejor nunca debe ser abandonada, sin importar cuán difícil pueda parecer el camino.